Yo pensé que Satán quería que mate a una persona religiosa. Gallinas que fueron degolladas y su sangre derramada sobre los alimentos que ahí estaban. Le ponía inyecciones para que él no sienta dolor en ese momento que le estaban haciendo, ¿no? El sacrificio. Cada año cuando llega Halloween, el ambiente se llena de historias de fantasmas, criaturas extrañas y eventos paranormales, que si bien logran estremecernos, no dejan de ser entretenimiento. Sin embargo, cuando miramos hacia historias reales de satanismo, nos damos cuenta que la verdadera oscuridad no viene de mitos o leyendas, sino de acciones humanas tan estremecedoras que logran ser muy difíciles de entender. Estas historias de secta y cultos satánicos, marcadas por asesinatos, rituales macabros y manipulación, revelan hasta dónde puede llegar la maldad humana cuando el fanatismo y el deseo de poder se imponen. En este recorrido exploraremos algunos de los casos más perturbadores que, lejos de una película de terror, sucedieron en la vida real, convirtiéndose en un recordatorio de que muchas veces la realidad puede ser más aterradora que cualquier historia de miedo. Y citando la sabiduría de nuestros abuelos que siempre nos decían: hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Y un día llegué a la casa y me encerré y empecé a escuchar voces que me decían que los mate. Y ahí me iba a mirar al espejo cada rato y me decía, la cara tenía desfigurada, me tiritaba todo el cuerpo. Rodrigo Orias era un joven que vivía en la ciudad de Coyhaique, quien se aferró a la lectura ocultista con libros como Necronomicon o el libro de San Cipriano. Esto lo empujó a una gran cercanía al satanismo, también acompañado de un cuadro de esquizofrenia del cual nunca fue tratado. Según le contó un amigo, una noche se le presentó el diablo frente a su cama, y luego de eso comenzó a escuchar voces que provenían del infierno. Y aparecía Satanás en su pieza, un demonio que lo iba a ver y que lo iba a llevar a conocer el infierno. Las voces le insistían que tenía que atentar contra la vida de alguien que perteneciera a la Iglesia Católica, y tenía que hacerlo pronto. De lo contrario, iba a tener que atacar o a su madre o a su mejor amigo. Bajo este tormento viajó hasta Santiago, compró una daga y se acercó a la Catedral de Santiago para poder cumplir su destino. El padre italiano Faustino Gassiero estaba terminando su misa cuando Rodrigo se acercó al altar, con la daga escondida entre sus ropas, para luego proporcionarle numerosas puñaladas en el cuerpo mientras lanzaba gritos satánicos que resonaban por toda la catedral, frente a todas las personas que habían presenciado la misa. Luego de matar al cura, la gente se abalanzó contra él, y al verse acorralado, se hace un corte en el cuello, buscando terminar con su propia vida. Pero por la rápida acción de carabineros y el sistema de salud, logró salir con vida y recuperarse. Ahí se percatan de una gran cantidad de marcas y tatuajes ligados al ocultismo y satanismo. Si yo revelaba algo a alguien, Satán me iba a matar y me iba a hacer sufrir en el infierno. El juicio fue altamente controversial. La abogada Carmen Gloria Arroyo, quien luego fuera conocida como la jueza por sus programas de televisión, fue quien lo defendió. Rodrigo fue considerado como inimputable por presentar un cuadro psicótico con presencia de fenómenos alucinatorios, auditivos, táctiles y de contenido mágico y demoníaco, por lo que se planteó que al momento de cometer el delito se encontraba privado de razón o juicio de realidad. Estuvo 3 años en el hospital psiquiátrico de Putaendo, para luego ser dado de alta y continuar con su tratamiento en libertad. Se dedicó al fisicoculturismo y hoy es una persona más libre, caminando por las calles de Santiago en el anonimato, tratando de hacer una vida normal, pero siempre tendrá que cargar con este crimen en sus hombros. Yo pensé que Satán quería que mate a una persona religiosa. Igual las voces me decían que mate a mi familia, si estaba confundido, no tenía ni idea clara. Empieza a transformar su cara, sus gestos así todo lo adusto y la nariz así abierta, los ojos así saltones, y todos empezaban así empezaban a decir, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. Y Adolfo ya estaba transformado. El caso del narcosatanismo en México es uno de los episodios criminales más escalofriantes de los años 80. Y Adolfo Constanzo, conocido como el Padrino, fue el líder de este culto oscuro. Constanzo practicaba una mezcla de santería y palo mayombe, una religión de origen afrocaribeño, que incluía rituales de sacrificios de animales y humanos en sus ceremonias. Constanzo comenzó a ganar gran notoriedad en la década de 1980, ofreciendo servicios de protección espiritual
y rituales de sanación para miembros del crimen organizado. Con el tiempo fundó un culto y reclutó seguidores que compartían su interés por el ocultismo y los rituales de santería, como Sara Aldrete, quien llegó a ser su mano derecha y conocida como la Madrina. El día de la detención se encuentran 15 cuerpos enterrados en unas fosas. Habían sido mutilados y sus órganos y algunos huesos habían sido utilizados en los rituales. Casi todos los muertos eran narcos rivales, pero un día Constanzo ordenó secuestrar a un hombre blanco que hablara inglés, para hacer un ritual que les diera aún más poderes. Por eso secuestraron a Mark Kilroy, un estudiante de 21 años que estaba de vacaciones en Matamoros. El ritual con el que fue asesinado Mark Kilroy muestra cómo operaba esta secta. Constanzo y sus hombres lo torturaron y lo violaron hasta que finalmente lo mataron dándole un machetazo en la nuca. Dejaron descomponer el cuerpo durante casi un mes, le cortaron la cabeza y después insertaron un cable en la columna vertebral para desprenderla de su cuerpo. También le amputaron las piernas. La cabeza de Kilroy fue a parar al caldero junto con parte de la columna y los huesos amputados de las piernas, para hervir todo en la propia sangre del muerto, mientras que el resto del cuerpo fue enterrado en un área del rancho donde la banda tenía un verdadero cementerio de víctimas. El 6 de mayo de 1989, luego de semanas escapando de las autoridades, Constanzo se vio acorralado por los policías y dio su última orden, que le dieran un tiro en la cabeza. Ir a la cárcel no era una opción, siendo este el fin de uno de los grupos más violentos que aterrorizaron México. Habrían una especie supuestamente de ritual que se habría efectuado con gallinas y alimentos, con velas a su alrededor y gallinas que fueron degolladas y su sangre derramada sobre los alimentos que ahí estaban. En el año 2020, en una quebrada en Algarrobo y dentro de una caseta de madera, Carabineros encontró diferentes huesos y cráneos, además de diferentes figuras satánicas y libros de brujería. Es posible porque igual está bien oculto y claro, igual es propicio para eventos así, sí. Esto podría ser un hecho aislado, pero quizás también tenga un gran vínculo con lo ocurrido un par de años atrás, el 2016 en el Tao. Se encontraron un aproximado de 17 gallinas degolladas y que con su sangre se hicieron diversas marcas ocultistas junto a unas velas. Esto también se sumó al saqueo de una iglesia en la localidad de Las Cruces, cometido un tiempo antes. Obviamente que estamos preocupados. Pasó hace algún tiempo atrás en la iglesia de Las Cruces también que hubo un saqueo, llamémoslo así, de la iglesia, también con una especie de ritual. Esto preocupa bastante a los vecinos, pero también debería preocupar a todo quien visita estos lugares. El litoral central es uno de los puntos populares que concentra un gran porcentaje de población en las vacaciones de verano. Es muy probable que todos quienes vivamos en Santiago o diversos lugares de la zona centro visitemos el litoral, que nos maravilla con sus playas y algunos de sus bosques. Pero por mucho que queramos ir a pasar un rato agradable y descansar, no sabemos si el destino nos quiere jugar una mala pasada y terminamos siendo el protagonista de uno de estos rituales satánicos. Ella como enfermera tuvo el rol de dopar al nene, pintarle estigmas en el cuerpo para que el resto de esta organización criminal, 11 integrantes en total, lo ataquen sexualmente y lo maten en un ritual. El caso de la secta responsable del crimen de Ramoncito González, un niño de 12 años, conmocionó a toda Argentina el año 2006. Ramoncito fue secuestrado, torturado, abusado y decapitado en Mercedes, Corrientes, como parte de un presunto ritual de misa negra, realizado por un grupo dedicado a las prácticas de magia negra que combinaba creencias afro-brasileñas y supersticiones locales. El día 6 de octubre, Ramoncito salió de su casa para ir a la escuela, pero nunca regresó. Esa tarde su madre puso una denuncia por desaparición en la policía. 2 días después y luego de una intensa búsqueda, unos vecinos encontraron el cuerpo descuartizado de un niño que presentaba varios cortes, pero llamó la atención uno que estaba bajo una de sus nalgas, donde le habían drenado prácticamente toda la sangre del cuerpo. A unos metros de ese lugar se encontró una cabeza, más bien un cráneo, ya que le habían quitado toda la piel. Era Ramón, y las pericias determinaron que antes de ser asesinado había sido abusado sexualmente y torturado. Luego de allanar una casa que recibió diversas alertas de los vecinos por los sonidos y malos olores, descubrieron diversas marcas y figuras asociadas al satanismo, junto con un libro de magia negra. También una lista con todos los niños del sector y al costado un número,
que se podría interpretar como un valor de dinero. Ramoncito tenía el valor más alto. Y otro dato perturbador es que esta casa se encontraba frente a un jardín infantil. Es aquí donde un adolescente de 14 años no pudo seguir guardando silencio y confesó haber sido testigo de todo el ritual. Ella cuenta que los participantes de la ceremonia empezaron a tomar vino en copas a las que le agregaban un líquido rojizo con una jeringa, y que mientras bebían, uno de ellos comenzó a aullar y los demás lo imitaron. Comenzaron a bailar alrededor de Ramoncito, al que después lo violaron varias veces, le introdujeron un palo por el ano y lo golpearon por turnos. Después lo acostaron sobre una alfombra gruesa y lo mataron. Le dieron un golpe fuerte con un cuchillo, pero no se desprendió del todo su cabeza. La joven no podría asegurar si en este momento murió, pero al menos dejó de hablar. Después lo pusieron arriba de una hostia negra y comenzaron a drenarle la sangre del cuerpo. El juicio de este caso fue bastante polémico. Se consideró el primer caso calificado como crimen por ritual, pero también se pudo vincular a una red de prostitución infantil que al parecer sería financiada por gente importante y con bastantes recursos. Incluso se especula que gente ligada a la política de ese entonces. Los culpables nunca revelaron quiénes financiaban y la investigación estuvo llena de trabas bastante extrañas, lo que hace pensar que hay un grupo detrás de todo esto que tiene tanto poder que jamás se sabrá sus identidades. Y lo que es peor es que quizás siguen operando desde las sombras hasta el día de hoy. Esa asesina tiene que estar en un manicomio, tiene que estar no preso, tienen que matar como le mataron a mi hijo, y que le maten así como le mataron a mi hijo, le agollaron así, que la bolsa, pero fatal, Dios quiere que los maten pronto. A lo largo de estos casos de satanismo hemos visto cómo las creencias llevadas al extremo pueden desencadenar actos macabros de real oscuridad. Aunque muchas personas buscan en lo paranormal el origen de sus temores, es el propio ser humano quien, guiado por fanatismo o búsqueda de poder, llega a cometer actos difíciles de comprender y que superan cualquier historia ficticia de terror. Estos casos nos recuerdan que el miedo real no radica en lo desconocido o fenómenos inexplicables, sino en la capacidad de algunas personas de poder transgredir los límites éticos y morales en nombre de alguna ideología o de rituales. En definitiva, al reflexionar sobre estos casos escalofriantes, nos enfrentamos a la realidad de que el horror más profundo sucede cuando se pierde la humanidad y se cede ante el fanatismo. Son relatos que nos invitan a valorar la empatía y tener presente que mientras el mundo esconde misterios que nos fascinan, nada puede ser más aterrador que los límites que llega a la mente humana. Si te gustó este video, dale like, compártelo y coméntame aquí abajo qué te parecieron estos casos o si conocías otros casos de satanismo. Nos vemos en un próximo video. Chao.